vamos a tener que tener la actitud de Cristo, de lo que nos va a hablar más adelante, o de lo que nos ha hablado ya anteriormente y va a hablar más adelante. También para poder tener victoria en Cristo vamos a tener que querer glorificar a Dios en todas las cosas, incluso en medio del sufrimiento. Y luego de tener la mirada puesta no en las circunstancias, sino en la venida del Señor Jesucristo. Pues dice la palabra que aquel que tiene ese amor, ese anhelo por la venida del Señor Jesucristo, se purifica a sí mismo. ¿Qué significa eso? Pues que vamos a querer llegar a ese momento, hermanos, de una manera digna, de una manera limpia, transparente, de una manera que le pueda a Él glorificar. Nos va a hacer falta gracia, la gracia capacitadora que Dios da. Pues hermanos, si no prestamos atención a estas cosas, ten en cuenta que vamos a ser devorados. Mira lo que dice Pedro, nada más saltar al capítulo 5, este pasaje es muy conocido, capítulo 5, versículos 6 al 11. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, velad. ¿Por qué? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Mi esposa? ¿Mi esposo? ¿Mi jefe? ¿El gobierno? Seguro que sí, el gobierno. ¿Quién es el enemigo? Mira quién está detrás de todo eso. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y qué tenemos que hacer? Si lo tenemos en cuenta, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, y lo vemos otra vez, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el apóstol Pedro sabía muy bien lo que era pasar sufrimiento, persecución. Estuvo 3 años con el Señor Jesucristo. El Señor le dijo, mira, si vais a querer vivir piadosamente en Cristo Jesús, no es posiblemente padezcáis, sino vais a pasar por persecución, por aflicción. Y a Pedro le ha costado 30 años entender lo que vamos a ver aquí, y de ello escribe en esta epístola y en la siguiente, que la victoria, hermanos, viene cuando tenemos a Cristo en el centro de todas nuestras intenciones. Porque si no estamos velando en eso, vamos a ser devorados. 2 años después de escribir esto, escribe la epístola de 2 de Pedro y es sacrificado. Él entendía muy bien lo que era padecer por la causa de Cristo. Pedro escribe esta carta a creyentes que enfrentaban sufrimiento, que enfrentaban oposición y persecución por la causa de Cristo. Y nos vendría bien, hermanos, a nosotros prestar atención, porque si no lo hacemos, podemos ser otra víctima de nuestro adversario, el diablo. ¿Sabes lo que el diablo quiere? Tu matrimonio. Y si entiendes de que el diablo es el padre de la mentira y es un asesino, es un homicida desde el principio, va a querer destruirlo. Y si no prestamos atención y ponemos esto en práctica, yo puedo ser la próxima víctima. Hace 3 días celebramos, mi esposa y yo, el día 19, celebramos nuestro aniversario, 46 años de matrimonio. Bueno, a partir de aquí todo va a ser fácil. Es justo lo que el diablo quiere que yo piense. No hemos terminado la carrera hasta que la hemos terminado. Y dirás, pastor, mi intención es ser fiel al Señor y servirle. Ahora sí. Pero ten en cuenta de que si no prestamos atención a estas cosas, mañana se van a poner difíciles las cosas y vas a ser la próxima víctima. ¿Sabes el problema que tenemos con el capítulo 5
cuando en versículos 8 y 9, es que pensamos que cuando leemos que el diablo está buscando a quien devorar, pensamos, ese es Guido, le tiene a él en el punto de mira. Seguro que es Guido, yo estoy tranquilo, a mí no, conmigo no se mete. No, conmigo no. Seguro que con Bea, seguro que Bea. O con cualquiera aquí, pero nunca pensamos en que el diablo tiene su mirada puesta, fija como un proyectil, como un láser, lista para devorarnos. Y hermanos, vamos a ver a muchos, incluso de esta sala, que quizás ojalá no sea así, que van a ser devorados. No soy profeta ni hijo de profeta, pero os aseguro de que si no prestamos atención a estas cosas que nos está enseñando el apóstol Pedro, vamos a ser otra víctima más, otra baja en el ejército del Señor. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? 4 cosas veo aquí. En el versículo 18 nos habla de que Cristo sufrió para llevarnos a Dios. ¿Qué significa eso? Segundo, en los versículos 19 y 20 vemos que Cristo proclamó su victoria sobre todas las fuerzas espirituales. ¿Qué significa eso? ¿A quién fue durante esos 3 días que estuvo su cuerpo en el sepulcro? ¿Dónde fue el Espíritu de Cristo? Y luego voy a intentar ir un poco más lento para aclarar muchos falsos conceptos sobre el tema del bautismo. Hay algunas personas que piensan, lo creas o no, que tú puedes haber recibido a Cristo como Salvador, pero si no te bautizas como la determinada iglesia manda, no vas a ir al cielo, no vas a tener salvación completa. Que la salvación se completa en el momento en que entras en las aguas del bautismo, lo llaman bautismo regeneracional. Hay algunas denominaciones que creen así. Entonces el bautismo señala, hermanos, es una señal, es un tipo, señala la salvación que recibimos por la resurrección del Señor Jesucristo y no por haberte metido en el agua. Versículo 21. Y finalmente, y esto quedará para la semana que viene, versículo 22, es algo que nos debería, hermanos, llenar el corazón de bendición, de alegría, porque dice que Cristo reina, está sentado a la diestra de Dios, Él reina con toda autoridad suprema, de manera que cualquier cosa que el diablo pueda hacer con nosotros, tiene que pasar por su mesa y recibir la aprobación. Ese punto es muy importante. Leemos estos 4 o 5 versículos tan rápidamente que decimos, venga pastor, vamos al capítulo 4, para los carros, para los caballos. Porque hermanos, aquí hay repleto una enseñanza fundamental para nuestro éxito. Mira lo que dice en el versículo 18. Este es el primer punto. Cristo sufrió, ¿pero por qué? ¿Para qué fue Cristo a la cruz? Si fueses a la calle ahí y preguntases a cualquier persona, sobre todo católico, yo fui criado en la religión católica, te dirán, para darnos un ejemplo. Yo siempre pregunto, ¿qué ejemplo es ese? Y no te saben responder. Pero aquí lo dice claro, Cristo sufrió para llevarnos a Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Y qué dice? El objetivo. ¿Para qué vino Cristo y murió en la cruz del Calvario y resucitó de los muertos? Para poder tener reconciliación con Dios, para llevarnos a Dios, para que podamos tener comunión con Él. Si tú estás aquí y no has recibido a Cristo como Salvador, nunca podrás tener comunión con Dios hasta que recibas a Cristo. Ahí empieza todo. Entonces, la nota principal, la nota que quiero que prestéis atención, dice una sola vez. Y la pastora, ¿por qué eso es importante? Porque muestra 2 cosas. Porque muestra la suficiencia del sacrificio de Cristo. No hace falta bautismo ni añadir más obras. Es suficiente para salvarte y escucha, para mantenerte salvado. Amén. Y el pastor, no sé si esto te está... Hermanos, hay mucha gente que piensa de que puedes ser salvo por gracia, pero tienes que mantener la salvación por obras. Si eso es así, 5 minutos después de recibir a Cristo, estás tan perdido como al principio. No, hermanos, una sola vez. No hay más sacrificio. Una para siempre. Muestra, señala que hay suficiencia y que hay perfección. Suficiente.
Dirás, ¿podrías ampliar eso un poquito? Bueno, gracias a Dios tenemos al apóstol Pablo. Bueno, yo no sé quién escribió realmente el libro de Hebreos, todo apunta que fue el apóstol Pablo, pero aunque no lo fuera, sabemos que es palabra inspirada. Mira lo que dice Pablo, es un pasaje largo, así que necesito que prestes mucha atención. En Hebreos capítulo 9, versículos 6 al 11 dice lo siguiente, nos habla del Antiguo Testamento y de lo que Cristo hizo después. En el versículo 6 dice, así después de estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, está hablando del templo en Jerusalén, antes de que Cristo viniera, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, es decir, que cada año tiene que hacerlo, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. El lugar santísimo, ¿dónde está? En el cielo. Cristo está sentado ahí hoy. Pero sigue leyendo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Es decir, que esos animales que sacrificaban los sacerdotes todas las semanas, todos los meses, todos los años, durante cientos de años, no perdonaban, solo cubrían, hasta que viniera Cristo. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comida, bebida, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. ¿Quién las reformó? Cristo. Sigue leyendo, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más, escucha, estas palabras son importantes, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cómo es la redención? ¿Eterna o temporal? Eterna. Sigue leyendo. Pero si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, presta atención, el Espíritu se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Ahí termina el versículo. No. Si eso es una realidad en nosotros, toma nota por la razón por la que Dios te ha salvado. Escucha, presta atención, porque aquí puede que estemos fuera de la voluntad de Dios. Dice, yo soy salvo, pastor, lo tengo claro, yo he recibido a Cristo, yo si muriera ahora mismo iría al cielo, amén. ¿Pero para qué? ¿Para esperar y no hacer nada? Porque el pasaje, el versículo 14, termina, para que sirváis al Dios vivo. ¿Habéis visto? Hermanos, la vida cristiana no es la de venir, sentarse, escuchar y no involucrarse. La vida cristiana, si hemos sido salvos por la sangre de Cristo una vez para siempre, es para que tanto la eternidad la pasemos en comunión con el Señor, pero el tiempo presente también lo pasemos en comunión con el Señor, sirviéndole. El sacrificio de Cristo es suficiente. No se requieren sacrificios adicionales para obtener la salvación. Pero hay más. Dice que es perfecto. Mira lo que dice el versículo 18, la segunda parte. El justo, Jesucristo es justo. ¿Hay algún justo aquí? Y el pastor, yo soy muy justo. ¿Vale? Eso significa que nunca has pecado. Nunca has hecho nada malo. Nunca has roto los mandamientos de Dios. No, todos somos pecadores. No hay justo ni a uno, lo dice en Romanos capítulo 3:10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay justo. Eso nos hace
Tenía que venir delante de Dios con humildad, con arrepentimiento y con fe en lo que Él ha hecho para que nosotros podamos adquirir una justicia que no es nuestra. El justo por los injustos. Yo me encuentro en la segunda parte, de los injustos. ¿Cuántos aquí dirían, pastor, yo me di cuenta de eso también y tuve que venir al justo y decirle, Señor, por favor, justifícame? Porque si yo tuviera que ir a Dios ahora mismo, si Dios te preguntara ahora mismo, ¿dónde irías? ¿Por qué debo dejarte entrar en el cielo? ¿Qué responderías? Déjame que haga un paréntesis ahí. Escucha. Hace como una semana y pico atrás, mi hermano José falleció. Mi hermano José tendrá como unos 14 años más que yo. Puede que menos. Hace casi 40 años atrás, estando todavía en Alcalá de Henares, en Guadalajara, le dije, José, si fueses a morir hoy, ¿dónde iría tu alma? Durante 40 años ha ignorado esa pregunta. Escucha, porque en el lecho de muerte, todavía vivo, decía a su esposa, hace 40 años mi hermano me preguntó, ¿dónde iría mi alma? Y todavía no lo sé. Qué pena. Pero no puede que tú estés aquí y digas, pastor, yo quiero saber dónde iría mi alma. Pues escucha con atención porque la respuesta es sencilla. Hermanos, el sacrificio de Cristo es perfecto. Es suficiente, es perfecto. Y dice que el justo por los injustos, Cristo tomó nuestro lugar bajo el juicio divino para concedernos esa salvación. Es un regalo. ¿Has escuchado? Es un regalo, es gratuito. Otra vez, vamos a Romanos, capítulo 6, me parece que es el 23. O el capítulo 3, 26, me parece que es. Bueno, ahí donde habla de que es gratuito y que lo podemos recibir gratuitamente. Es una dádiva de Dios. Pero requiere venir al Señor con humildad, con arrepentimiento y fe en lo que Él ha hecho, recibiéndolo como regalo, poniendo tu confianza en eso. ¿Lo tienes? Porque si no lo tienes, estás tan perdido como mi hermano José. Y yo quisiera que lo tuvieras. El justo murió por los injustos. Cristo tomó nuestro lugar bajo el juicio divino para concedernos la salvación eterna. Y esto tenía un propósito. Dirás, ¿y ahora cuál es el propósito? Toma nota, porque tiene un propósito glorioso. El objetivo de la cruz fue reconciliarnos con Dios. La reconciliación entre dos personas requiere que los dos arreglen algo malo. Pero en el caso de esta reconciliación, Dios no ha hecho nada malo. Entonces somos nosotros los que tenemos que reconciliarnos con Dios. ¿Y cómo se hace eso? Pues, insisto, entendiendo lo injustos que somos, los pecadores que somos, luego reconociendo que Él es justo, pero que tiene el deseo de salvarnos y que quiere salvarnos no por algo que nosotros hacemos, sino por pura gracia, como regalo de Dios. Hace unas semanas atrás la hermana Diurasca recibió a Cristo. Antes no era mi hermana, pero ahora sí lo es. Amén. Tenemos el mismo Padre espiritual. Amén. Qué bendición eso. Nacionalidades distintas, trasfondos distintos, pero en Cristo somos uno. Esto es maravilloso. Y es lo que quiere Pablo, Pedro, que entiendan estos cristianos que están perseguidos, que no importa la circunstancia, no importa lo mal que se pongan las cosas, esto es una realidad. Hay un propósito glorioso. Reconciliarnos con Dios. La salvación es mucho más que perdón. Es restauración hacia la comunión con un Padre Santo. La aplicación aquí, pues, nuestra confianza no descansa en ninguna obra nuestra que nosotros podamos hacer para justificarnos, sino en la obra completa del Señor Jesucristo. En el momento que yo quiero añadir un 0,01% a la obra de Cristo, ya no es por gracia. De aquí, cuando lleguemos al tema del bautismo, que algunos me quieran decir que si tú no te bautizas en el agua, entonces no completas tu salvación. Entonces es 99,99% de Dios y un 0,01% mío.
¿Y qué pasa si se muere la persona que ha guiado a Cristo en el hospital y no se bautiza? Y vamos a hablar más de eso. ¿Qué pasó con el ladrón en la cruz? Ah, bueno, eso es una excepción. Ah, entonces Dios es un Dios que hace acepción de personas. ¿Entiendes? En el momento que queramos cambiar todo esto para que se ajuste a una teología propia, cometemos un grave error y afectamos a todas las demás enseñanzas bíblicas. Es 100% de su parte. Y la única parte que nosotros podemos añadir, y en eso también incluso está obrando el Señor, es el venir al Señor con humildad, con arrepentimiento, con un deseo de decir, yo no quiero esa vieja vida más, lo que quiero ahora es Cristo en mi vida. Quiero seguirle a Él. Él es la vida, Él es mi objetivo ahora. Y con Él, hermanos, todo lo demás. Él es el único que puede salvarnos. Pero recuerda que cuando te salva, no es para que te quedes ahí de brazos cruzados, es para servir al Señor. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, el primer punto, Cristo sufrió para llevarnos a Dios. Y eso significa que es un sacrificio perfecto, es un sacrificio suficiente y es un sacrificio glorioso. Puedo decir ahora, hermanos, que tengo un objetivo aquí en la vida, que no es solamente ganar dinero y conseguir cosas, más y más cosas. Mi objetivo aquí en la vida, mientras que viva, es servirle al Señor. Y no es el mío solo, es el tuyo también. Y si no lo estás haciendo ahora con todo tu corazón, arrepiéntete, porque esa es la única cosa que podemos hacer si no lo estamos haciendo. Ahora, dirás, bueno, pastor, ya con eso es suficiente. Esta mañana he traído un estudio sobre Marta y María y algunos decían, pastor, hoy ha venido con el palo, ¿eh? No necesariamente. El palo lo siente uno cuando no estamos en orden. Pero cuando estamos en orden lo vemos como una bendición. Si hay algo aquí que no está en orden, haz algo para ordenarlo. Segundo, es algo increíble, versículos 19 y 20. Cristo, escucha, ¿qué hizo durante esos 3 días en el que su cuerpo yacía en el sepulcro? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Dónde fue? ¿Se quedó allí? ¿No se fue? ¿Qué hizo? Cristo proclamó. Y esto va a traer muchas preguntas, porque dice, entonces fue allí al infierno para proclamar el Evangelio, para dar una segunda oportunidad. De todo esto salen un montón de preguntas que voy a intentar responder. Mira lo que dice el texto. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, es decir, en ese espíritu, ¿qué hizo? Solamente lee el texto. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos? ¿Espíritus encarcelados? Bueno, dice, lo aclara, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo? Cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Fue a aquellos en los días de Noé que estaban en una prisión y a ellos fue a quien les predicó. ¿Y qué fue el mensaje? ¿Y cuánto tiempo fue eso? ¿Cuánto tiempo les predicó? Mientras se esperaba, hablando de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hermanos, déjame ser sincero, si me dieran 1 céntimo por cada debate que ha habido sobre este pasaje, sería millonario. Estaba intentando rehuir este pasaje, pero tengo que ser honesto con ello, tengo que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan problemático? Bueno, pues de aquí han surgido preguntas. ¿Qué hizo Jesús durante los 3 días mientras su cuerpo yacía en el sepulcro? Otra, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados a los que Cristo predicó mientras su cuerpo yacía en el sepulcro? Y otro, significa que Noé, movido por el Espíritu de Cristo, en su tiempo predicó a las personas de su época y que al morir sus almas fueron llevadas a una prisión parecida al infierno. ¿Eso es lo que significa? ¿Qué significa esto? O que Cristo mismo, en su espíritu, fue a estos espíritus encarcelados para predicarles.
Y si Cristo fue a predicarles, ¿qué tipo de mensaje predicó? Les predicó el Evangelio con el fin de darles una segunda oportunidad. Es decir, están en una especie de purgatorio. ¿Os dais cuenta el problema? Cuando termine con la pregunta, les dice, pastor, por favor, dame la respuesta. Porque son difíciles de masticar estas preguntas. Los espíritus a los que Cristo fue a predicar eran conscientes o estaban dormidas y no tenían conciencia. Otra pregunta que se debate mucho. Algunas personas son de la opinión que las personas cuando mueren entran en una especie de sueño, que no son conscientes. Otros opinan de que son perfectamente conscientes después de la muerte. Los cuales nos obliga a hacer la pregunta, si los muertos duermen y no tienen conciencia, ¿para qué fue Cristo a predicar a esos espíritus si no tienen conciencia? Pregunta legítima, ¿verdad? Y luego el bautismo. El bautismo del que hace mención aquí es figura de ¿qué? ¿De las aguas del diluvio? ¿Hay agua? ¿O del arca? ¿Qué es lo que les salvó? Algunos, creas o no, dirán, es el bautismo el que termina con salvarle. Mira lo que dice ahí, dice, fueron salvos por agua, el bautismo que corresponde a esto, ahora no salves, el bautismo no salva. Y te dan 1 de Pedro capítulo 3, versículo 20 como texto de justificación, de apoyo. ¿Qué vas a responder a eso? El bautismo, según lo que vemos aquí en el capítulo 3, 20, nos salva, yo diría. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Quién tiene miedo de responder? Yo digo que sí y no, hay que aclararlo. Porque no es el bautismo del agua lo que te salva, es el bautismo de Cristo, de estar en Cristo. Y soy de la opinión de que está apuntando al tipo del arca. Cuando estás en el arca, te salvas de la ira del diluvio que Dios ha traído para destruir. Va a haber un juicio. Lo hubo para los habitantes en aquella época durante Noé, y lo va a haber, escucha, porque esto te puede concernir a ti, también lo va a haber para nosotros. Y si no estamos en Cristo, escucha, si no estamos en Cristo, el juicio te va a pillar. Eso sí que quiero que entre con fuerza en tu corazón. Si no estás en el arca, tipo de Cristo, tienes un grave problema. Pasarán 100 años y estarás viéndote, ese día jamás me va a llegar a mí. Yo hubo tiempo cuando pensaba así, soy joven, tengo tiempo para arrepentirme, hasta que veo que jóvenes también mueren, sin haberse arrepentido. Entonces, hay aquí muchas preguntas. Si el bautismo del que hace mención les salvó, entonces el bautismo que hacemos en la iglesia también tiene poder salvífico. ¿Os he confundido suficiente? Porque este tema, en una ocasión hace años, lo estuvimos hablando con una persona que venía a la iglesia, venía a una iglesia, no voy a decir la denominación, pero me decía, pastor, a mí me encanta compartir el Evangelio. Me gusta ir donde voy y compartirlo con la gente. Dice, pero claro, yo soy de la opinión, apoyándose en este versículo y otro que me dio, dice que si no terminas bautizándote en las aguas de la iglesia o en un río, lo que sea, no vas a ir al cielo. Porque el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, decía, enfatizándolo. Y yo decía, pero yo tengo un dilema, digo, porque si yo quiero ir también a los hospitales. Y quiero hablar de la gente que está enferma. Y digo, pero no quiero ir porque, ¿y si consigo que una persona se abra el Evangelio y consigo que incluso ore y pida al Señor que le salve y se muere esa noche? Ni quiero pensar en esto. Digo, por eso no voy a los hospitales. Digo, claro, si tú crees que necesitas el bautismo para completar la salvación, yo estaría en tu posición. Pero con eso estaría diciendo que la obra de Cristo no es completa.
Hermano, yo creo, y esta iglesia se llama Iglesia Bautista de Arroyo de la Miel, pero no es porque nosotros bauticemos y creamos que el bautismo te da algo especial y te va a mejorar. No, es porque es un símbolo de la vida, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Nada más. Si algo bueno va a hacer es que te va a quitar el sudor, te va a quitar la suciedad, pero es lo único que va a hacer. Vas a salir quizá un poco más limpio de lo que has entrado, pero no te da más poder. Y sin embargo vas a encontrar personas que te dicen, no, es como que sí, Cristo salva, todo es suyo, pero si no completas con este último paso, estás frito. Y claro, le presenté el caso del ladrón en la cruz. Me dijo, bueno, es que eso fue una excepción. Y iba inventándose las cosas según iba yendo. Digo, pero ¿qué tenemos otro problema con eso? Porque si Dios hace acepción con uno, tendrá que hacer la acepción con todos. O Dios hace acepción, o dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Es decir, en el momento que tuerces una de las doctrinas, eso fluye a todas las demás. Y empiezas a tener conflicto con... Entonces, ¿dónde estamos con todas estas preguntas? ¿Fueron salvadas aquellas personas, como dice ahí, por agua? ¿Fue las aguas del diluvio lo que les salvó? ¿O las aguas del diluvio estaban diseñadas para todo lo contrario, para matarles? Y luego nos habla de que Noé no solamente era carpintero, constructor de barcos, también era un predicador. Mira lo que dice en Hechos capítulo 2, 37 y 38. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, perdón, no es ahí, segunda de Pedro capítulo 2, versículos 5 a 6. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Está haciendo mención de ellos ahí, ¿lo ves? Están reservados para el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, no sé cómo le llama, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, según de Pedro 2, 5 a 7. ¿Qué hizo Noé durante esos 100 años en los que estuvo construyendo el arca? Imagínate la escena, porque habla de la paciencia de Dios esperando, dice, con la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Cuánta paciencia fue eso? 1 año. 1 año es mucha paciencia, ¿no? No le destruyó y aguantó 1 año. Y luego trajo el diluvio. No fueron 1 año, fueron 2. 2 años sería mucha paciencia. ¿Qué tal 3? ¿Qué tal 5? 7. ¿Qué tal 10 años de paciencia? Ya con 1 año yo ya hubiera perdido la paciencia. No fueron 10 años, hermano, fueron 100 años. 100 años. Dios, el mundo estaba corrompiéndose a su alrededor. Y Dios estaba queriendo traer salvación y claro, manda a Noé a construir el arca. Imagínate, si eres arquitecto, a ver, Abimael, escucha, hermano Timoteo, tú has querido serlo y lo eres en muchas maneras. Un arquitecto tiene que construir un arca que tiene 300 codos. Primero tiene que decir, bueno, ¿cuánto es un codo? Bueno, un codo es esto, más o menos. Si es antiguo o nuevo, puede variar en unos centímetros. Son 300 codos, más o menos como un campo. Todos entendéis de fútbol, ¿verdad? Últimamente todos estamos metidos en eso. Como un campo y medio de fútbol. Se levanta por la mañana y antes de llegar allí ya le duelen las piernas. Dice, madre mía, lo que me espera. 300, ¿y cuánto? Ahora de ancho. Y dice, por 3 pisos. ¡Puf! Pues, ¿qué hacemos? Me imagino buscando, porque dijo el Señor que tenía que ser de ciprés, de gofer, que es ciprés, una madera muy resinosa que no se pudre. Tiene que ser de ciprés. Ahora tiene que cortar. ¿Cuántos árboles me hacen falta a mí para poder preparar este arca? Voy a dar más información sobre eso. Pero estamos hablando de más de 7.700 metros cúbicos de madera. ¿Cuántos miles de árboles son esos?
todavía no han nacido sus hijos, o si han nacido son bebés. Ponte a trabajar. A 2, 3 árboles por día, los cortas, los traes, los limpias, los almacenas. Estamos hablando de 7.000 y pico árboles. Yo creo que los primeros años solamente se dedicó a cortar madera. Y mientras tanto, cuando la gente decía, oye Noé, ¿qué estás haciendo? Va a llover. ¿Llover? ¿Qué es eso de llover? Nunca ha llovido. Pues va a hacer, y va a haber mucho, va a llover mucho, va a haber un diluvio. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque Dios me lo ha dicho. Mira, estoy haciendo esto porque tenemos que preparar un arca que nos salve. Este hombre se ha vuelto loco. Me imagino yendo allí a un bosque de cipreses en el medio de todo y empezando a despejar el centro y empezar a construir, y según iba construyendo iba haciendo más, abriendo más el círculo hasta que consigue la madera después de varios años para empezar a construir. Mientras la gente decía, ¿no tienes suficiente madera, Noé? Esto es ridículo. ¿Pero qué estás haciendo? Malgastando tu vida. ¿Podéis ver la imagen? Y mientras tanto Dios diciendo, otro poquito más, y otro poquito más, otro año más, 10 años, 20 años, esa generación que al principio se burlaba de él, ahora tiene hijos, y los hijos empiezan a mirar a Noé. Señor Noé, ¿qué está usted haciendo? Estoy haciendo un arca. Mi padre me ha hablado de ello. Lleva ya usted 25 años construyendo y no ha venido nada. Mira papá lo que dice Noé, dice que está construyendo. Sí, hijo, ya me lo contaba a mí cuando era pequeñajo. Llevamos toda la vida y nada, todavía nada. Ese hombre yo creo que ha perdido ya podía hacer algo mejor con su vida. No sé qué estaría diciendo, pero algo así, se burlaban de él. 20, 30, 40, 50 años, ahora ese niño ya es adulto y tiene hijos. Y los hijos de esa segunda generación vienen, papá, hay uno que se llama Noé que dice que está construyendo un arca porque va a venir un diluvio. Sí, ya, a mí me lo contó mi padre cuando era pequeñito, y a mi padre se lo contó también su padre. Dijo, esto es ridículo, esto es un hombre que ha perdido la cabeza. Eso es absurdo. Eso no... 3 generaciones, 4 generaciones, 100 años de paciencia, hermanos. Eso nos enseña que Dios es muy paciente, ¿no? Si hubiera sido yo, al mes ya saco mi bate de béisbol el año siguiente. Ya sabe cómo es el pastor con el tema del bate de béisbol. 100 años de paciencia. Y nos habla de ese momento, predicando a la gente y la gente burlándose. ¿Qué nos dices, Noé? Si llevas ya 99 años y todavía no ha pasado, has estado diciendo esto a tus hijos, a mis hijos, a todos mis padres, a mis abuelos, a mis bisabuelos, y nada. Esto es ridículo, esto nunca va a ocurrir. Hasta que un día terminó el arca, hermanos, empezaron a ver cómo venían los animales, entraron por la única puerta que tenía el arca. Se cierra el arca. Y las fuentes del abismo, hermanos, empiezan a salir como si fuesen cataratas hacia arriba. Y la lluvia, hermanos, empezó a caer como nunca habían visto antes. Y en cuestión de posiblemente horas o días, el mundo estaba anegado con agua. Hasta el monte más alto. Y toda aquella generación murió. ¿Dónde fueron sus almas? Bueno, creo que Pedro nos da una respuesta. Y creo que también nos da una respuesta de lo que hizo Jesucristo durante esos 3 días. Hablaremos más de eso. Pero quiero dejar el mensaje para ti. Puede que tú estés aquí y dices, yo ya he oído eso muchas veces. Me lo contó mi padre, me lo contó mi abuelo, me lo contó mi esposa, me lo contó mi esposo. Me lo contó, ese pregonero de la iglesia bautista de Arroyo. Está chalado ese, Le falta un tornillo por aquí y por allá. Ya podía hacer algo mejor, digo, más provechoso. Tu día llegará. Y si te encuentras sin Cristo, te aseguro que habrá juicio para ti. Pero si te encuentras con Cristo, el justo da su vida por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Sabes lo que quiere Dios para ti hoy? Llevarte a Dios. Quiere reconciliarte. Una sola vez para siempre. Para empezar a tener una relación de verdad con el Señor. Eso es maravilloso. Eso nos da un propósito glorioso.
Nos hace levantarnos por la mañana diciendo, Señor, no solamente tengo que trabajar, gracias por el trabajo, pero tengo la oportunidad de poder ser luz en un mundo de tinieblas como lo fue Noé. ¿Me van a escuchar? Puede que no, pero yo voy a seguir proclamando el mensaje de salvación. Llevamos 2000 años esperando que Cristo venga y no viene. No, pero vendrá. No sé cuándo. La gente se burla de todo eso. Te toman a ti como si fueses un loco. Igual que le tomaron a Noé. Hermano, Cristo viene. Pero espero que te encuentre reconciliado con Dios. Porque si no vas a tener un problema muy gordo. Si fueses a morir hoy, ¿dónde iría tu alma? Si no tienes a Cristo, ven corriendo a Él hoy y recíbele como Salvador. Y recibirás su justicia gratuitamente. Con lo cual podrás ir luego a Dios, un Dios santo, y decirle, Señor, no traigo nada más que manos abiertas, manos vacías. Solo traigo lo que Cristo me regaló aquel día que yo le recibí como Salvador. Por lo tanto, la justicia de Cristo, me dejas entrar, pagar, entra, disfruta. Pero hermanos, si venimos con nuestra propia cuenta, solo habrá una sentencia: condenación eterna. Y yo quisiera evitar eso para ti. Si no tienes a Cristo hoy, toma este mensaje en serio. El Señor ha muerto para llevarte, para reconciliarte, para llevarte a Dios. El justo por los injustos. Y nuestra tarea, igual que la de Noé, es de ir y proclamar el Evangelio, la buena noticia de que Cristo es nuestra arca y de que si entramos en Él podremos tener salvación. Pero si la rechazamos, solo habrá juicio. Vamos a ponernos de pie.